¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más con su amigo Big Mac. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más con su amigo Big Mac a un nuevo capítulo de Farthest Frontier. El día de hoy estamos tratando de combatir la escasez de hambre, ¿vale? La escasez de comida. Hay muchos factores que se nos juntaron en el último capítulo y que ahorita estamos tratando de resarcir, y sobre todo vamos a pensar rápidamente en cómo resolverlos. La primera cosa, nos falta comida. Ok. A ver, el tema de comida esencialmente lo adjudicábamos directo a ellos, a estos petardos, a mis cazadores. Pero me acordé de algo importante. ¿Y qué es esto? Bueno, recordemos que en la parte de edificios tenemos en recursos, no, producción de comida. Tenemos otra cosa que aparte de la choza de cazadores también nos puede dar comida. Aparte de la choza de recolectores también nos puede dar comida, y es la parte de la choza de pescador. Recordemos algo, nosotros ya tenemos aquí un laguito. Ajá, acá tenemos un lago que exploramos. Ventaja, pero aquí ya puse dos entradas de pescado. Ajá. Como pueden ver, aquí me marca, voy a ocultar esto, y me dice zonas de pesca 0, o menos 80%. Número de peces 0, pues ya valió. Este lo voy a tener que eliminar porque no me está dando peces, ¿vale? Vamos a darle en play y por 3. Ok, aquí si se dan cuenta hice el caminito. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo termine esto, lo que me va a beneficiar es que puedo venir directamente aquí. Aquí. ¿Hay un ahumadero? Sí, recordemos que el ahumadero mandamos para acá. Pero la ventaja que hay del ahumadero para que podamos estar haciendo todo esto es que el ahumadero tendría que ir al almacén forzosamente para estar produciendo tanto la carne ahumada como el pescado ahumado. Ok, eso es algo que tenemos a favor. 2, que al mercado ya le estará llegando ahora sí el consumible de carne. Ajá. Y también el de pescado próximamente. Por ahora simplemente es estar haciendo esfuerzos por tratar de tener aquí lista la pescadería. Ok, simplemente es eso. Ok, siguiendo con esto, vamos a esperar a terminar todo esto. Ahora tenemos que empezar a ver la parte de que estos señores, estas personas, que quiero ver exactamente cuántas tengo aquí, 20. Vamos a meter a 2 más aquí, porque lo que necesitamos ahorita es madera y aparte roca. Y aquí hay roca y hay madera. Entonces estos cuates pues van a tener que esmerarse un poquito más por tratar de tenerlo todo rápido. Acá necesitamos más tablas, que es otra cosa que nos hace falta. Y como pueden ver, pues tampoco tengo troncos. Entonces tengo que estar metiendo velocidad a todo esto. Ahora, aquí, este ha sido desactivado. ¿Por qué? Porque no tenemos ahorita ningún enfermo. Ok, esto es algo que sí debo recalcar. Esa es una. 2, acá necesito que se empiece a hacer más atractivo el lugar, el sitio. He pensado desde la vez pasada en la parte de las instalaciones y todo esto, pero meter otro mercado no es que sea más atractivo. Si se dan cuenta, las atracciones fuertes, el templo, el problema, el coste. El problema es el coste, señores. Ese es el pequeño reverendo problema que puedo hallar de todo esto. El coste de ello es lo que nos puede perjudicar directamente a que no podamos terminar de hacer lo que necesitamos, y sobre de todo que no terminemos la producción de ese momento. Así que nada, vamos a investigar un poquito qué podemos ir haciendo. Bueno, a partir de aquí todo va a ser a por 50. Ok, como pueden estar viendo rápido en las imágenes, empezamos a ver de qué manera podíamos volver a rehacer la ciudad, o más bien la colocación de los edificios de la ciudad, para que pudiéramos tener otra vez la entrada de comida, que era el único factor que me estaba echando para atrás la partida. No les voy a mentir, hubo un punto en el cual sí pensé en mejor reiniciar la partida, ofrecerles una disculpa y la vida siguiera. Pero dije, no, me voy a aferrar, voy a seguir con los comerciantes, voy a seguir con la parte del cultivo y vamos a sacar esto adelante. Y así fue, empecé a mover todo lo que son las casas, empecé a asignar más gente, empezó a llegar también más gente al asentamiento, y con eso pues derivó a que tuviéramos comida, ¿no? Lo único que ya empezamos a tratar de hacer era el tema de los cultivos de los árboles, que es la arbolista. Pero bueno, eso lo podrán ver en unos momentos más adelante, que mi otro yo les cuente cómo nos fue. Bueno, pues como pueden notar,
Acabamos de hacer una gran revolución de algún punto y otro, ¿no? Tenemos ya una arbolistería se le llama más bien. Tenemos una arbolistería, un molino, ¿no? Cosa importante, acá tenemos la panadería. Y más acá ya tenemos por fin el establo. El problema, todavía no tenemos cabezas de ganado porque no nos da todavía el oro, ¿vale? Todavía no nos da el oro. Ahorita mismo tenemos en stand-up, vamos a poner, yo creo que aquí ya vamos a agregar a uno. No podemos agregarlo, ¿verdad? Ahora sí. Solo vamos a agregar a uno. Nos cuesta el coste de la atalaya esta, nos cuesta 4 si no mal estoy, así que bueno. Ahora tenemos un profit de 16 si no mal estoy. Entonces, hemos estado viendo con todo lo que son los mercaderes, si les podemos vender algo, pero no. Todo lo que tenemos no lo quieren o ellos ya lo venden. Y eso es lo que nos ha limitado bastante a poder estar haciendo algo más con ellos. Ahora, otra cosa importante que también he notado es que les gustan más las cosas procesadas, perdón. Las cosas procesadas. Entonces, acabamos de hacer ahorita aquí a un zapatero. Vamos a ponerle un ayudante ahí para que esté haciendo algo. Disminuyó un poquito nuestra población, pero tenemos bastantes jornales. Bueno, ya tenemos 9 más. Exactamente, lo digo exactamente, me cae en el hocico. Tenemos más gente para estar trabajando en distintos puestos. Eliminamos las haciendas porque ya no había atractivos. No había atractivos cercanos a ellos. Y por lo mismo yo creo que también fue una buena reforma la que acabamos de aplicar. ¿Qué era? Quitar todas las haciendas de este lado. Creo que excepto esta. Esta no. Sí, esta no. Fue la única que dejamos de este lado. Pero allá en fuera eliminamos casi todas. Y les digo casi todas, me estoy refiriendo a todas las de aquí. Aquí estaba totalmente repleto, pero lo quité por una simple y llana razón. Estábamos ya invadiendo el hábitat de los ciervos y ya no estábamos generando la carne. ¿Tenemos que estar vendiendo también esa materia prima? Sí, porque como ya dije, se nos va a echar a perder. Primero nos falta y ahora nos sobra. ¿Quién nos entiende, no? Ahora vamos a quitarles un poquito de esto. Vamos a llevarnos 50. Poquito a poquito. No quiero tampoco quitarle tanto al almacén, porque creo y siento que si hago eso de golpe, va a ser peor, ¿no? Va a ser peor y me va a traer bastantes problemas. De acá tengo a 4. Ya aumentó bastante más la tesitura de lo que tenemos aquí. Acá tenemos ya lleno este establecimiento, que si no mal recuerdo es la de la leña. El leñero no hemos necesitado, tenemos todavía una buena ración de leña, una buena ración de combustible. Entonces no ha habido problema de usarlos. Por acá hemos estado también haciendo más almacenes. Tenemos aquí uno. Y si no mal recuerdo, el otro estaba por acá. Acá tenemos el otro almacén. Esto ya nos ayuda un poquito más a quitarnos los almacenamientos que tenemos aquí. Escasez de constructores. A medida que crezca tu asentamiento, verás que el número inicial de constructores es insuficiente para hacer frente a las áreas de mantenimiento y edificios de nuevas construcciones. Ok, tengo que enviar, digo, esto es el tutorial, lo pueden leer ustedes en cuanto estén jugando, pero realmente solo dice que tengo que asignar más personas a la parte de personal. Ok, entonces le vamos a dar aquí y le vamos a dar asignar uno más. Y como pueden ver, se quita ya la parte de cuidado, solo tienes a 4 constructores. No, ya tenemos a 5, ahí está. Y tenemos 23 jornaleros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Para empezar también a traer comida de acá. Aquí ya lo tengo totalmente repleto. Y aquí ya apliqué algo muy importante, que es el melocotón. Me da frutos entre junio y agosto. Y lo que es la manzana y las peras me dan frutos de septiembre a octubre. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre la parte de la comida, de acá de la carne producida, más aparte el pescado producido, lo que estamos recolectando de las chozas y el tema de la comida que ya estamos procesando, a ver, ya estamos sacando bastantes cosas. O sea, estamos produciendo bastante y eso es bueno. Eso es bastante bueno. Vamos a meter a otra persona aquí. Y yo creo que aquí ya no necesitamos otra. Ahí estamos bien. En los almacenes de lo que viene siendo la molienda, como pueden ver, en los graneros ya casi no queda nada. Entonces vamos a empezar a bajarle un poquito aquí. Vamos a quitar aquí a mi cuate. Y vamos a poner acá más gente. No, vamos a quitar a una. ¿Pero por qué? Ahora va otra cosa. ¿Por qué otra cosa? Muy fácil.
Una, ya se viene, como pueden ver, el invierno. Y dos, necesito más cuestiones de otras cosas que se podrían vender en el mercado. Y unas cosas de las que pensé era la curtiduría. Pero lo voy a poner en la zona exactamente donde ya estamos, bueno, mal. O sea, que tenemos lo peor de lo peor, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí. Listo. Lo vamos a colocar lo más lejos en la zona roja, como yo le llamo. A eso es lo que yo le llamo zona roja. ¿Por qué? Porque es la zona donde pues más problemas me va a estar dando ahorita todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Se puede decir yendo hacia la parte de arriba y acá, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, no tengo más espacio aquí. No me da para más espacio. Me da para poner tal vez una zona, un atractivo en la parte de acá abajo, pero nada más. Entonces tenemos que estar pensando a futuro hacia dónde extender nuestra población y sobre todo hacia dónde no quiero afectar las zonas con mayor cantidad de casa. Y como pueden ver acá tengo 1, 2, 3, 4. Si yo me expando para abajo tendría que expandirme, entonces la parte de la casa sería aquí, acá que tengo muy poco, aquí y acá que también tengo muy poco, y aquí que también tengo muy poco. Entonces prefiero dejarlo por ahora así, ¿no? Vamos a guiarnos un poquito ahorita con lo que tenemos. Vamos a hacer otro depósito de arcilla de este lado. Eso sí, esta otra cantera de arcilla la vamos a colocar aquí, justamente aquí, sin afectar tanto el ecosistema, pero sobre todo dándole más pauta a realizar un caminito de aquí a aquí más o menos, para estar llevando, como ya dije, toda la parte de lo que se está sacando. Aquí va a afectar, sí, pero como yo ya tengo aquí a mi recolector, no creo que haya ningún problema. Algo importante y que se me estaba pasando: tengo que seguir produciendo bastante leña, bastante piedra, pero lo que me acabo de dar cuenta es que no tengo ya casi piedra. La única parte donde tengo piedra es aquí. Aquí es la única parte donde tengo piedra. ¿Ah? Pudiera ponerlo acá, pero no hay tanta madera. No sé, tengo que pensar si ponerlas juntas y nada más llevar la zona de trabajo. O sea, la zona de trabajo de bueno, ahorita que se haga, pero llevarla a la parte de acá arriba, para que no haya tanto problema con eso. Y no esté chocando con las zonas en las que estén formando estos dos y estén cerca parte de la ciudad. Vamos a ver al mercader que acaba de llegar, a ver si me va a comprar algo. Pues no puedo ni venderle. Sí puedo comprarle, pero me quedaría sin dinero. Y lo que necesito ahorita es dinero para una cabeza de ganado. Necesitamos meter cabezas de ganado acá, si no, no vamos a lograr nada. Acá estamos en serio, estamos secos, ¿vale? Hay que pensar a futuro. Y ahorita a futuro, para que no vuelva a pasar lo de la comida, va a ser el ganado. Ya con el ganado, miren, esta parte de aquí la podemos bajar un poco. ¿En qué aspecto? Quitar algunas chozas de cazadores y así estar llevando, pues, ahora sí que una cuestión equitativa de comida, sin dejar de provisionar a toda la parte de el pueblo. Y estamos viendo que nos atacan. Entonces activamos la alerta. ¿En dónde estamos siendo atacados? De este lado. Van a llegar de este lado. Ok, entonces van a atacar primero a mis hombres de acá. Esto. Ahora sí, construcción habilitada. Y así tener a dos aquí, ¿vale? Le vamos... bueno, primero vamos a ver el mercader que lleva un nuevo mercader que, como dije, nos mandó al shot. Así es. Pero luego le puedo vender esto. Esto sí. Le voy a vender 75. No me quiero desfalcar tanto. Y obtenemos 300. Bien. Aquí ya hay poco que hacer. Aquí ya está. Y ahora sí le vamos a dar play para ver el ataque. Y cómo lo podemos defender, obviamente. No sé por qué nadie se mete. O sea, ¿por qué nadie se mete acá adentro? Están viendo y a la vez no ven. Ve. Este está yendo, güey. Se está yendo con las cosas. Nos acaban de saquear fuerte, güey. Pues no, mira. Artículos saqueados ninguno. Creí que sí me habían sacado esos 5. Pero no, mira. Salimos con mucha suerte. Pero de igual manera vamos a de una vez a cubrirnos. ¿Cómo? Estamos creando la otra atalaya. La otra atalaya nos va a ayudar para que nos esté cubriendo del lado izquierdo y no tengamos el problema de solo una atalaya. Y así tengamos al menos seguridad. Eso es lo que me interesa, la seguridad de mi pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ahora, había visto que acá había terminado, sí, la construcción, perfecto. Esta construcción, vamos a mover nuestra zona de aquí, mira.
para que no estorbemos a nadie. Ahí. Nos vamos a quedar acá. En la parte de recolección de piedra. En la parte de recolección de árbol. Y así no estorbamos a los de acá. Que ellos están quitando todo esto. ¿Vale? Creo que es un ganar-ganar para todos. Nos beneficia en particularmente. Y eso nos va a ayudar bastante para seguir desarrollando nuestra bella ciudad. Vamos a quitar esto de acá. Bim, bim. Listo. Que vayan allá los jornaleros. Que como pueden ver, vean, salen como hormiguitas. Como si hubieras alzado una piedra y ¡pum! Salen de repente, de la nada. Bueno, es un capítulo cortito realmente este. Solo hacemos énfasis en que ya tenemos el molino, ¿no? Ahí está produciendo. Y tenemos aquí también nuestra arbolistería. Y por último, sin menospreciar, nuestro establo. Pero no tenemos ninguna cabeza de ganado todavía. Entonces hay que ver qué hacer. Vamos a quitar a este y vamos a meter a otro. Para que no haya problema. Y sí, como dice aquí abajo, no puede trabajar. Pues sí, tiene razón. No puede trabajar, pero porque no quiera, sino porque no hay cabezas de ganado. Vamos a hacer mayor énfasis en el siguiente capítulo. Aquí con nuestro cuate. No, vamos a tratar de ver si podemos hacer una petición o algo conforme a lo que necesitamos. En este caso, cabezas de ganado. Pero necesitaremos más dinero, más oro. Entonces yo creo que nos vamos a transferir acá hasta 750. Confirmamos, dejamos 90 ahí arriba. Y poco más. Pero bueno, voy a ir dejando el capítulo de hoy hasta aquí. Les agradezco a todos los que estuvieron hasta este punto. Espero que les haya gustado el capítulo. Si es así, dejen su like. Recuerden, suscríbanse, dejen su like, perdón. Y activen la campanita para cuando vuelva a salir otro video de Farthest Frontier con su amigo Big Mac. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente misión y hasta pronto. Chao, chao.